Momento de revisar la economía en France 24. Ya está con nosotros en el estudio Juan Pablo Lucumí. ¿Cómo estás? Todo muy bien, finalmente llegamos al viernes, Francisco. Finalmente viernes. Y comenzamos en Chile, parece. Así es. Porque se conocieron datos del crecimiento económico de ese país. ¿Cómo le fue? Pues comenzamos con el país de origen suyo, pues no son buenos los datos los que reporta Chile y ya viene de un periodo negativo. El PIB de Chile tuvo una contracción de 1,1% interanual en el segundo trimestre de este año. En el trimestre anterior, es decir, de enero a marzo, también hubo una caída de 0,8% y el 2022 también lo cerró en números rojos cuando la caída fue superior al 2%. Todos datos anualizados. Ya son entonces 3 periodos trimestrales acumulados en números negativos y recordemos que tan solo con 2 periodos consecutivos ya se considera que el país cayó en recesión técnica. Esto es lo que el Banco Central chileno dice al respecto. Desde la perspectiva de origen, la caída del Producto Interno Bruto fue incidida principalmente por las actividades de comercio, transporte, minería e industria manufacturera, efecto que fue parcialmente compensado por un aumento en el valor agregado de la generación eléctrica. No son muy buenas noticias para Chile. Así es, toca esperar a ver cómo continúan los próximos Exactamente. trimestres. Yo te invito mejor a que nos vayamos a Europa porque se conoció el más reciente dato de inflación de la zona euro. Así es el dato de los países que comparten el euro como moneda y la Oficina de Estadística de Eurostat reveló este viernes los datos. Los precios al consumidor aumentaron 5,3% interanual en julio, reportando una leve caída desde el 5,5% de junio. Parte de esta desaceleración se debe a que la presión en temas energéticos ha mermado y algunos países han encontrado soluciones alternas a su escasez de suministro. Si revisamos la inflación subyacente, que es la que excluye precisamente los cambiantes precios de los alimentos y la energía, el dato se mantuvo plano en el 5,5%, tal como preveía el mercado. Por ahí no hubo sorpresas. Y Juan Pablo, ¿cómo deja esto el camino para las decisiones del Banco Central Europeo? Pues Francisco, esto alivia un poco la presión sobre el encargado de definir la política monetaria. Su anterior decisión, recordemos, fue un nuevo incremento de 25 puntos básicos en las tasas de interés y las elevó hasta el 4,25%, pero incluso se espera que continúen los incrementos para desincentivar el consumo de los europeos y así reducir los niveles inflacionarios y poder en algún momento alcanzar ese anhelado 2% que se ha propuesto este banco, así como muchos otros en diferentes partes del mundo. Yo le invito a pasar a China ahora, porque hay un gigante del inmobiliario que busca respaldo en Estados Unidos. Completamente, y se trata del gigante chino Evergrande, quien este jueves presentó una solicitud de protección de quiebra ante un tribunal estadounidense. La compañía china pidió acogerse al capítulo 15 del Código de Quiebras de Estados Unidos, una medida que protege a las empresas estadounidenses en proceso de reestructuración de los acreedores que pretendan demandarlas o inmovilizar sus activos. Y es que Evergrande es el promotor inmobiliario más endeudado del mundo, con más de 300.000 millones de dólares en pasivos, y alimenta aún más la ansiedad de las economías más grandes del mundo por el empeoramiento de la crisis inmobiliaria y el debilitamiento de la economía china. Ya hemos estado revisando diferentes escenarios de deflación, de crecimiento económico, ahora el sector inmobiliario de China. Y con tanto cambio, ¿cómo se comportan las bolsas a nivel mundial? ¿Cómo están los indicadores? Vamos a mirar entonces cómo estas noticias han afectado los indicadores, porque Asia ya cerró y lo hizo en negativo con sus 3 principales indicadores. Fue Shanghái el mayor perdedor con un 1%. Si pasamos a Estados Unidos, en ese lugar, pues que ya tuvo la apertura esta mañana, se comporta mixto solamente con el Nasdaq con una caída del 0,24% y sus otros 2 indicadores no reportan ganancias tan significativas. En el caso de Europa, el escenario fue distinto porque es un escenario negativo con sus 3 principales indicadores en pérdidas, pero ninguno mayor al 1%. Juan Pablo Lucumí, muchas gracias por la economía y la información de siempre. Nos vemos después, Francisco, para hablar de números. Perfecto. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos con más informaciones en France 24.